Hola, buenas tardes. Vamos a ir esperando a que se vaya incorporando el resto de participantes y empezamos la sesión. Vamos a darle un minutito más, ¿no, Antonio? Y empezamos, si os parece. Buenas tardes a los últimos que estáis llegando, incorporándose. Vamos a esperar un poquito porque había muchos inscritos y vamos a empezar dentro de 2 minutitos el seminario para dejar que el resto de participantes se unan también. Bueno, pues si quieres empezamos ya el seminario y así no nos coge después el toro y podemos acabar a la hora que teníamos prevista. Así que, bueno, buenas tardes a todos. Soy Amparo Martín, responsable del Departamento de Jóvenes de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y os quería dar las gracias a todas las personas que asistís hoy al seminario sobre ayudas para jóvenes agricultores que nos va a impartir Antonio López, que es el responsable del Departamento de Desarrollo Rural de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Este webinar, si tengo que agradecérselo, tenemos que agradecérselo a un programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo que nos ha concedido la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Y como sabéis, pues podréis participar. Empezará Antonio explicándonos esta línea de ayuda. Será un desarrollo de una media horita o así, porque queremos dejaros después tiempo para posibles preguntas, que podréis hacerlas en el momento que queráis preguntar, pues levantáis la mano y al final de la sesión se os irá dando paso con el micrófono. Si hay alguien que no pueda activar el micrófono, que no lo tenga y quiera también participar, pues por favor a partir de la pestaña de preguntas y respuestas, pues nos lo trasladáis la pregunta y yo se la trasladaré a Antonio e intentará responder todas. Muchas gracias y Antonio, cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes, gracias Amparo. Voy a empezar compartiendo pantalla. Voy a hacer una presentación. Desconozco el nivel que tenéis de conocimiento de la ayuda, aunque he visto que ya hay expertos y expertas entre los asistentes, pero no sé si todos están en ese nivel o no. En cualquier caso, voy a hacer un repaso por los conceptos básicos de la Ley de Modernización de Explotaciones del año 95, que es la que, a partir de la cual se desarrollan todos los conceptos y todas las líneas de ayuda posteriores, incluidas las de incorporación de jóvenes. Y luego pasaré rápidamente también por los requisitos
y criterios de prioridad y modo de concesión de las ayudas de incorporación para que luego me preguntéis al final de la exposición. Intentaré no ser muy extenso y intentaré también que no sea muy aburrido. Como decía, empezamos por las definiciones básicas de la ley de la ley 1995 de modernización de explotaciones agrarias, que define en primer lugar qué es agricultor profesional, como aquella persona física que es titular de una explotación agraria, titular en la nomenclatura de la modernización y de la normativa de ayudas, es aquella persona que explota esa explotación, que es o propietario, arrendatario, cesionario de esa explotación, y en el caso del agricultor profesional tiene al menos el 50% de su renta total lo procede de actividades agrarias u otras actividades complementarias, ¿vale? Y además la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su renta total, y el tiempo de trabajo dedicado a la actividad agraria complementaria tiene que ser además superior al 50% de su tiempo de trabajo total. Es decir, no solamente afecta a la renta, sino también al tiempo. Estamos hablando de unidad de tiempo en el ámbito de la modernización de explotaciones, son las UTAs, el equivalente a una jornada laboral de un año. Asimismo, define lo que es agricultor joven como la persona que haya cumplido los 18 y aún no haya cumplido los 41 años, ¿vale? No que no haya cumplido 40, sino que no haya cumplido 41 años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria. Como decía antes, la medida de la dedicación se utiliza la fórmula de la unidad de trabajo agrario, que es el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria. También define renta unitaria del trabajo, que es un concepto que tiene que ver con la rentabilidad, con la viabilidad económica de una explotación, y que va en función de una serie de parámetros que a priori habría que calcular, pero que a día de hoy pues existen una serie de indicadores técnico-económicos que están publicados para esta convocatoria, y que a partir de esa fórmula de margen neto más salarios pagados menos el 10% del coste de la inversión que se pretende realizar partido por el número de UTA, nos da un valor, que es esa renta unitaria del trabajo, que en el caso para que se considere que esa explotación es viable, que esa incorporación se va a realizar en una explotación viable, tiene que estar entre unos valores determinados, entre el 35 y el 120% del siguiente concepto, que es la renta de referencia. Es un valor que se publica anualmente por parte del Ministerio de Agricultura, y que en este año 2022, que es el que se toma de referencia para esta convocatoria de ayuda, es de 31.502,93 €. ¿Vale? Bueno, para la ley de modernización de explotaciones define cuáles son las características que tiene que tener esa explotación para que sea prioritaria. Tiene que ser un joven, una persona entre 18 y 65 años, ser agricultor profesional, poseer una capacitación agraria suficiente, estar dado de alta en el RETA, residir en la comarca o comarcas limítrofes de la explotación, y, como decía antes, que la explotación genere al menos una UTA, es decir, de trabajo al menos al joven que se instala, y que la viabilidad, la RUT, la renta unitaria del trabajo, sea igual o superior al 35% de la renta de referencia e inferior al 120%. Y, por supuesto, superior al IPREM, que es otro valor también que se publica anualmente. Bueno, las explotaciones prioritarias asociativas, pues en primer lugar está la Cooperativa de Explotación Comunitaria de la Tierra. También tenemos otras sociedades con o sin personalidad jurídica propia, es decir, comunidades de bienes, sociedades civiles, etcétera, en las que se tienen que dar dos circunstancias al menos para que sean consideradas explotaciones asociativas prioritarias.
y es que al menos el 50% de los socios sean agricultores profesionales. Insisto, agricultor profesional solo lo pueden ser las personas físicas. Como hemos visto en la definición, agricultor profesional es una persona física, por tanto ninguna sociedad puede ser agricultor profesional. ¿Vale? La primera condición para o sea, las explotaciones cooperativas son prioritarias per se, las explotaciones cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. El resto, tanto sociedades limitadas, sociedades civiles, sociedades anónimas, pueden ser prioritarias siempre que se cumplan, en el caso de la sociedad anónima, que al menos el 50% de los socios de esa sociedad anónima sean profesionales y que los 2/3 que sean responsables de la gestión y administración cumplan los requisitos exigidos al agricultor profesional en cuanto a dedicación de tiempo y a procedencia. Y además, que 2/3 al menos del volumen de trabajo desarrollado en la explotación sea aportado por agricultores profesionales. ¿Vale? Esas son las condiciones para que una explotación no cooperativa pueda ser explotación prioritaria. Y la tercera vía por la que se puede ser explotación prioritaria es, sin ser cooperativa y sin la anterior, es que al menos 2/3 de la superficie de la explotación estén bajo una sola linde, sin que la superficie aportada por un solo socio supere el 40% de la superficie total de la explotación. Y además, uno de esos socios debe ser agricultor prioritario. Es decir, tiene que cumplir con todas estas condiciones. ¿Vale? Estas son las modalidades de explotación prioritaria. Estos son todos conceptos que aparecen en la Ley de Modernización de Explotaciones del año 95 y que se repiten convocatoria tras convocatoria, tanto de las ayudas de incorporación de jóvenes como de las ayudas de modernización. ¿Vale? Bueno, pues para aquellos que estén interesados, hay una página web que en la presentación dejo el enlace, pinchando sobre ella nos vamos a... No lo veis, pero os mando directamente a la de explotaciones prioritarias, ¿vale? Y bueno, pues aquí aparecen cómo se hace el control de la documentación, aparece los indicadores técnico-económicos, que a priori son los que están ahora mismo en vigor en esta convocatoria, aparece un simulador para verificar si la explotación cumple con los requisitos de prioritaria y aparece también un correo electrónico de consulta sobre la calificación de las explotaciones prioritarias. No voy a entrar en las ventajas fiscales y en las ventajas que establece la Ley de Modernización, pero bueno, sí que tiene una serie de ventajas tanto en exención de impuestos como en exención de impuestos a la hora de inscripción como a la hora de la transmisión, ¿vale? Tiene menores impuestos. Bueno, tramita telemáticamente a través del enlace que aparece aquí, de procedimiento de presentación. Y bueno, pasamos ya al asunto que nos ocupa hoy. Quería hacer esa primera aclaración para los conceptos que vienen a partir de ahora y pasamos a ver las ayudas para la instalación de jóvenes en explotación agraria en la convocatoria 2022, que viene a ser una continuidad en los requisitos y en las condiciones de la convocatoria 2020 de la ITI de Cádiz y la ITI de Jaén. Tiene pequeñas modificaciones en lo referente a los criterios de prioridad y a la modificación de los planes empresariales respecto de la convocatoria 2018, incluso respecto al cobro de la ayuda, pero bueno, son cuestiones bastante pequeñas. A la hora de plantearnos algo tan serio como que nuestra vida profesional en los próximos 5 años va a estar ligada a la actividad agraria, pues en primer lugar ese joven tiene que tener un plan empresarial que efectivamente en las bases reguladoras pues se hace muchísima referencia a él, que en la solicitud de ayuda tiene una serie de apartados en los que hay que rellenar, que al final son números,
pero que evidentemente tiene que ir detrás un proyecto de vida o de trabajo para 5 años. Entonces, evidentemente, hay que conocer cuáles son los gastos en los que se va a incurrir por esa actividad económica, tanto en lo que se refiere a arrendamientos, como en lo que se refiere a seguros, como en lo que se refiere a todas las cotizaciones que hay que hacer, las inversiones que se pretenden realizar, etcétera. Evidentemente, pues conocer el cultivo, cuáles son las técnicas de cultivo más apropiadas para esa zona y que el mayor rendimiento económico le pueden generar. Evidentemente, habrá que tener presupuestos si es que existen inversiones materiales para eso. Y bueno, pues habrá que conocer cuáles son las producciones, de dónde nos pretendemos instalar y cómo vamos a vender la producción. En ese sentido, pues para hacer cualquier estudio de viabilidad tenemos que saber cuánto podremos percibir y cuánto podremos producir. Y finalmente, pues esa evaluación económica del plan y cuáles son las vías de financiación. Está evidentemente la vía de la ayuda de la Consejería de Agricultura, pero esa es una ayuda que se cobra, salvo el 25% inicial, que esa resolución de ayuda, se cobra a la finalización del plan. Por tanto, si no tenemos el dinero para hacer frente a ese plan empresarial, pues tendremos que recurrir a otras fuentes de financiación ajena. Bueno, en lo que se refiere expresamente a la ayuda, pues hay que ver cuáles son las condiciones que nos imponen a las personas o entidades que vayan a solicitar la ayuda, cuáles son los criterios de valoración y cuál es la estrategia que tenemos que seguir, teniendo en cuenta que se trata de ayuda en concurrencia competitiva. Es decir, que se va a esperar a analizar todas las solicitudes y se van a ordenar por prioridad, de tal manera que en la medida en que se acabe el dinero por el último que tenga la máxima puntuación, el siguiente no entra, ¿vale? Con lo cual, la puntuación es importante. No obstante, en las convocatorias últimas, pues en realidad la concurrencia competitiva no ha estado tanto en los criterios de prioridad, sino en que el plan empresarial que se ha presentado estuviera correctamente presentado. De hecho, en la última, pues ha habido jóvenes que han entrado con la mínima puntuación o casi, ¿vale? En cualquier caso, lo que se recomienda es estar en torno a la mitad de la puntuación, que está entre 31 y 33 puntos, con lo cual estar entre 15 y 16 pues sería lo idóneo. En caso de no estar así, pues habría que ver qué más cosas estoy dispuesto a hacer para llegar a esa puntuación. Ahora lo veremos en los criterios de prioridad cuáles son los que hay, ¿vale? Pues en principio eso, hay que conocer la documentación que hay que tener antes de presentar la ayuda, conocer cuándo hay que presentarla, cuáles son las obligaciones que tenemos una vez nos acepten la resolución, los plazos que tenemos para cumplir con ese plan empresarial y, por último, los compromisos que se asumen y las penalizaciones que también se asumen en caso de que no se adquieran o no se justifiquen convenientemente esos compromisos, ¿vale? De todo eso hablaremos más adelante. Ahora mismo se han convocado un subprograma, la convocatoria general, con 64 millones de euros. El plazo de solicitud empezó el 20 de enero y terminará el 21 de marzo a las 11:59 de la noche. Y por primera vez pues, se ha hecho una convocatoria específica para mujeres por importe de 16 millones de euros, que la solicitud se presenta en el mismo formato que la convocatoria general. Y tiene una particularidad. En primer lugar, se resolverá la convocatoria general y, a continuación, todas aquellas mujeres que hayan marcado la convocatoria específica de mujeres y que no hayan entrado en la convocatoria general accederán a un presupuesto adicional de 16 millones de euros que se repartirán entre ellas de la misma manera, por orden priorizado de puntuación, ¿vale? Con lo cual se garantiza
que hay efectivamente una discriminación positiva hacia las mujeres. Igual el mismo criterio que se ha seguido para la ITI de Cádiz y para la ITI de Jaén en la convocatoria de modernización. Primero se resuelve la convocatoria general y luego con el presupuesto específico que tenga ese subprograma, pues se reparte entre los que no hayan tenido acceso, no hayan podido acceder a través de la convocatoria general. En la página web de la Consejería de ayuda de descripción de esta medida, pues la tenéis aquí, que vais a tener acceso a la presentación y ahí pues podréis encontrar los indicadores provinciales que os afecten, el manual de presentación y también el simulador que luego veremos para determinar la viabilidad de un plan empresarial, ¿vale? La tramitación es necesariamente electrónica y se tiene que hacer con certificado digital o el propio del joven o bien a través de una entidad habilitada de las 6 entidades habilitadas que ahora mismo hay en Andalucía, entre ellas Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía. Como número de referencia, pues con un presupuesto muy similar al de esta convocatoria, en 2018 se atendieron 1.400 solicitudes, ¿vale? Que será más o menos, quizá algo menos porque el importe es mayor en esta convocatoria, unas 1.200, 1.300 solicitudes de incorporación de jóvenes se podrán resolver en este 2022-2023. Los requisitos que tienen las personas beneficiarias son, en primer lugar, tener más de los 18 años cumplidos a fecha de solicitud y menos de 41, si no haber cumplido 41 años. Y otro de los requisitos es poseer la capacitación profesional suficiente a fecha de solicitud, que en caso de no tenerla, pues es obligatorio que presente la solicitud de participación en los cursos del IFAPA para incorporación a la actividad agraria antes de presentar la solicitud de ayuda, ¿vale? Es importante que los cursos, primero, que se soliciten antes de presentar la solicitud de ayuda, que quede registro de esa solicitud y que lo guardemos, y segundo, que el curso al que solicitemos la incorporación tenga que ver, ¿no? que sea específico del sector en el que nos queramos, en el que estamos pidiendo la incorporación. No será admisible esa capacitación profesional si solicitamos el curso de incorporación a la empresa agraria del sector de cultivos industriales y nos vamos a instalar en una explotación olivarera. Esa capacitación profesional no será suficiente y, por tanto, es posible, puede ocurrir que le admitan el plan empresarial, pero cuando solicite el último pago y presente su plan empresarial completo, le denegarán la ayuda, ¿vale? Así que es muy importante que el curso para el que solicitemos la incorporación sea específico del sector donde nos vamos a implantar. Otro de los requisitos más complicados, más farragosos es que para que te concedan la ayuda es necesario que haya iniciado el proceso de instalación con anterioridad a la solicitud de ayuda, pero que no lo hayas finalizado. Y se considerará que ha iniciado el proceso de instalación si ha realizado alguna actuación de las que veremos en la siguiente diapositiva en el plazo de 12-24 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, ¿vale? Como decía, no puede haber finalizado el proceso de instalación porque si no, no sería subvencionable ese plan empresarial. Y, bueno, pues el joven se compromete a ejercer la actividad agraria durante al menos 5 años desde la fecha de instalación y, evidentemente, tiene que estar al corriente de las obligaciones fiscales con la Seguridad Social en todo momento, tanto antes de que le conceda la ayuda como después. Y en referencia a lo que decía, cuáles son las acciones indicativas de que has iniciado el proceso de instalación, es primero tener contrato o precontrato de acceso a la titularidad de la explotación como muy tarde, 2 años antes de la solicitud de ayuda. Es decir, si lo tenemos de 3 años antes, esos contratos o precontratos no serían válidos. Haber iniciado o recibido la formación necesaria, ¿vale?
haber recibido asesoramiento según el reglamento comunitario de asesoramiento a explotaciones, el alta en el censo de profesionales y retenedores, el alta en el RETA, el alta en el REGA y el alta en REAFA o el alta en una explotación asociativa, pero todos esos tienen como requisito que sea ya titular de una explotación. Si el joven se va a instalar desde la existencia ya de una explotación, es decir, una explotación que no era rentable, era un joven en una explotación precaria, pues en ese caso le valdría ese alta. En RETA, en REGA, en el censo de profesionales. El RETA es el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, evidentemente para la actividad agraria. El REGA es el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía. El REAFA es el registro de explotaciones agrícolas y forestales. Y el censo de profesionales, pues la actividad económica agraria. Y por tanto, para tener actividad económica hay que tener una explotación. Lo otro de las actuaciones indicativas de haber iniciado el proceso de instalación es haber presentado una solicitud de pago directo, que evidentemente también requiere ser titular de una explotación agraria, porque si no, no tendría derecho a la solicitud única, ¿vale? Con lo cual, si no es titular de una explotación agraria, prácticamente lo único que le queda es que que hace menos de 2 años haya firmado un contrato, un precontrato de acceso a titularidad de explotación, o que hace 2 años o menos de 2 años haya iniciado o recibido la formación necesaria, ¿vale? El resto o haya recibido el asesoramiento a explotaciones agrarias, pero el asesoramiento a explotaciones también tiene como requisito que solamente se puede asesorar a quien es ya titular de una explotación. ¿Vale? Otro de los requisitos es que el plan empresarial posibilite la instalación en una explotación de dimensión mínima, es decir, que tenga al menos una UTA y que sea viable, es decir, que la renta unitaria del trabajo esté entre el 35 y el 120% de la renta de referencia, ¿vale? Y como decía, la ayuda se concede en régimen de concurrencia competitiva. El plan empresarial es uno de los aspectos esenciales, como he querido poner de manifiesto desde el principio, y es muy poco recomendable modificar el plan empresarial una vez ya se ha registrado. Lo dejo claro aquí porque no está taxativamente prohibido modificar el plan empresarial, como sí lo estaba en la convocatoria de 2018, pero las cosas que se pueden modificar son limitadas. No podemos tocar ni el tipo ni la modalidad de instalación, ni las circunstancias que dieron al incremento de la prima básica, ni podemos modificar los compromisos que dieron lugar al incremento en la valoración de la solicitud de la concurrencia competitiva, ¿vale? Y en cualquier caso, las solicitudes de modificación tienen que ir acompañadas por informe técnico elaborado por técnico competente en la materia en la que se justifica agronómica, técnica y económicamente los cambios introducidos. Es decir, se intenta limitar al máximo la modificación de ese plan empresarial, con lo cual hay que tenerlo, insisto, como al principio, muy claro a la hora de presentar la solicitud de ayuda. Y también repito que es la verdadera concurrencia competitiva no está en los puntos, que también, sino en que el plan empresarial sea admisible. Las modalidades de instalación, pues nos podemos instalar como agricultor profesional o como no profesional. La explotación agraria prioritaria no tiene una mayor valoración en esta convocatoria, no tiene puntos instalarse en una explotación agraria prioritaria. Otra cosa es que no tenga puntos para esto, pero sí tenga otras ventajas fiscales que le pueden interesar al joven, y por eso lo explicaba antes. Y luego nos podemos instalar en nuestra propia explotación como titular exclusivo o como titular no exclusivo. En ese sentido hablamos de cotitularidad, de titularidad compartida, que tiene una ventaja en esta convocatoria, y es que en el caso de que un joven o una joven se incorpore en modalidad de titularidad compartida, en lugar de tener que tener una UTA, uno de los miembros de la pareja
y otra UTA, el otro miembro de la pareja, es suficiente con que entre los dos sumen 1,5 UTAs, ¿vale? Con lo cual el tamaño de la explotación puede ser menor. Evidentemente, en titularidad compartida, los dos tienen que estar de alta en red. También existe la posibilidad de instalación en una explotación asociativa existente, comunidad de bienes, en fin, todas las fórmulas jurídicas posibles, con personalidad jurídica o sin ella, y también es posible otra fórmula que es la instalación simultánea de dos o más jóvenes mediante la creación de una nueva explotación asociativa. La cuantía máxima de las subvenciones está en 90.000 euros, se ha subido desde la convocatoria anterior que estaba en 70.000 y podemos optar a prima por instalación hasta 90.000 euros o bonificación de intereses hasta 90.000 euros. Evidentemente, una sustituye a la otra, no son 90.000 euros por una y 90.000 euros por otra. Son 90.000 euros en total que podemos optar por la prima por instalación o solo prima por instalación o solo bonificación de intereses o una mezcla de los dos. En el caso concreto de la bonificación de intereses, si a los 3 meses de tener la resolución de ayuda no se ha formalizado el préstamo con la entidad bancaria, se pierde automáticamente esa bonificación y no se pasa a la prima por instalación. Es decir, si no tenemos el favor del banco en esos 3 meses desde que nos resuelvan, habremos perdido la cantidad que pusiéramos en bonificación de interés, ¿vale? Otro de los aspectos importantes dentro de la concurrencia competitiva es que hay un mínimo de puntuación. Es decir, aunque yo sea el que más puntos tiene de toda la convocatoria, si tengo menos de 6 puntos, nadie cobraría la ayuda. Es decir, hay que alcanzar menos 6 puntos en los criterios de prioridad. Y si no se alcanzan al menos 7 puntos, te reducirán en la prima en un 10%. Es decir, si te correspondían 60.000 euros, pues te quitarán 6.000 y se te quedará en 54.000 euros. La prima base, la cantidad mínima por la que se puede solicitar ayuda son 40.000 euros, que se han subido de los 30 que eran en la convocatoria anterior, y en función de si nos comprometemos a más o menos requisitos, pues tendremos prima adicional. En el caso de creación o mantenimiento, hasta un límite, como ya os decía, de 90.000 euros. Por la creación o mantenimiento de al menos una UTA adicional, es decir, la UTA en la que me instalo y me comprometo a otra UTA adicional, me darían otros 18.000 euros. Si la instalación en la que de la que voy a ser titular genera un margen bruto entre 8.000 y 25.000 euros, me darían otros 10.500 euros más. Si el margen bruto está entre 25 y 50, ya no me darían 10.500, pero sí me darían 22.500. Y si el margen bruto es superior a 50.000, lo que me darían sería 29.500. Estas 3 cantidades no son sumatorias. Si en función de dónde esté mi margen bruto, pues obtendré alguna de las 3. Luego también tengo una prima adicional de 7.500 euros por comercializar a través de una entidad asociativa. Y también se ha incorporado un criterio nuevo que es si la primera instalación se hace en un sector especialmente sensible por su orientación productiva y ubicación en la instalación, que se incrementaría en 7.500 euros. Respecto al pago de la ayuda, ¿cómo la cobramos? Pues en el caso de resultar nuestro plan empresarial aprobado, el 25% en el mismo momento en que firmemos la aceptación de la resolución de ayuda, sin haber justificado ninguna actuación ni haber incurrido aún en ningún gasto adicional. El 50% de la ayuda, pues tendremos que demostrar que ya somos titulares de la explotación, tendremos que demostrar que estamos de alta en el RETA, que estamos de alta en el censo de empresarios y tendremos un plazo de 9 meses desde la notificación de la resolución para cumplir esos 3 aspectos. En ese momento solicitaremos el segundo pago y nos lo concederán. Si nos lo concederán por el 50% de la cantidad que hemos solicitado. Y la última cantidad, con un plazo límite de 24 meses desde la primera instalación, que sería de
del 25% y ahí tendríamos que acreditar dos cosas, tanto ya que nuestro plan empresarial se ha cumplido o por qué no se ha cumplido, que tenemos la cualificación profesional necesaria a la que nos habíamos comprometido en el caso de que no la tuviéramos antes de la solicitud de ayuda, y a cumplir la condición de agricultor activo, que es la regla 80-20, que dice que de nuestra actividad económica agraria el 80% procede de la actividad agraria y el 20%, como mucho el 20% de la subvención. ¿Vale? Y por último, para alcanzar la capacitación profesional suficiente, el plazo será de 36 meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión. En este caso, para esta convocatoria que está incluida dentro del FEADER, pero subvencionada con fondos de Next Generation, el 100% del dinero lo aporta la Unión Europea a través del fondo FEADER. Y entramos ya hemos visto los requisitos, es decir, si no cumplimos esos requisitos, esos 7 requisitos de acceso, tanto del plan como de nuestra situación personal, como de que hayamos demostrado que estamos en proceso de instalación sin haberla finalizado, pues en ese sentido ya tenemos derecho a la ayuda y a partir de que tenemos derecho a la ayuda entramos en la concurrencia competitiva. Si no llegáramos a cumplir algunos de los requisitos anteriores, pues no tendría sentido, no será estimada nuestra solicitud independientemente de la puntuación que tengamos. Instalarse como agricultor profesional da 3 puntos, comprometerse a residir en la comarca donde radica la explotación incluida en el plan empresarial 3 puntos, la explotación genera una UTA adicional, además de darnos esos 18.000 euros que veíamos antes, también nos da 3 puntos, es decir, busca la administración que las explotaciones donde se instalen esos jóvenes sean explotaciones lo más dimensionadas y lo más rentables posible, también para garantizar el éxito de esa incorporación, que la explotación esté ubicada en zonas rurales a revitalizar, dentro de la Ley de Desarrollo Rural de Andalucía, que el plan empresarial incluya acciones para la integración y la comercialización de la producción a través de una entidad asociativa, 2 puntos, que el plan empresarial incluye o técnicas de manejo que garanticen el uso más eficiente del agua de riego, que el plan empresarial incluye actuaciones o técnicas de manejo que garanticen el uso más eficiente de energía o la utilización de fuentes renovables o de subproductos de la propia explotación, 1 punto, que el plan empresarial incluye acciones innovadoras que hayan sido promovidas por un grupo operativo, 1 punto, si el solicitante es mujer, 2 puntos, si la renta del solicitante es inferior al IPREM, que para el año 2022 es de 8.106,28 euros, o en el caso de una persona jurídica que todos sus miembros reúnan esta condición, pues tendríamos 1 punto. Si la persona física solicitante es un parado de larga duración, 2 puntos. Si el plan empresarial contempla que la persona joven se instale en una explotación que pasa a ser de agricultura o ganadería ecológica, 2 puntos. Si la persona solicitante ha recibido asesoramiento a explotaciones, que también habíamos visto antes que era una de las vías de demostrar que está en proceso de instalación, 1 punto. Si se alcanza la plena propiedad de la explotación o se instala como titular no exclusivo mediante el acceso a la titularidad compartida, 2 puntos. Si la instalación supone el relevo de otro agricultor que se jubila, 3 puntos. Si la explotación es ganadera o invernadero, 1 punto. Y si se compromete a suscribir seguro agrario combinado durante los 5 años siguientes a la fecha en que comienza a ejecutarse el plan empresarial, 2 puntos. ¿Vale? La solicitud es un formulario web, y si queréis pasamos a ver a través de la página de la consejería. Dejo de compartir y
Bueno, la ventanilla electrónica, ¿lo veis? Sí, sí se ve, Antonio. A través de la página de la ventanilla electrónica de la Consejería de Agricultura, pues aparece al final el, el procedimiento de solicitud de subvenciones dirigidas a la creación de empresas jóvenes para jóvenes agricultores en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Pulsamos y pues tendríamos que marcar nueva solicitud. Tendríamos que darle a iniciar solicitud con certificado electrónico y pues accederíamos con el certificado electrónico que corresponda con el que vayamos a grabar la solicitud. Cuando entramos aquí, pues lo que vemos es, en primer lugar, este apartado que es el formulario de solicitud y luego el resto de documentación a aportar, que ahora mismo en esta fase del proceso no hay que aportar absolutamente ninguna documentación, excepto en el caso de las solicitudes que se vayan a presentar a través de entidades jurídicas que tienen que presentar un anexo firmado por todos los propietarios o todos los socios de esa sociedad, ¿vale? Para entrar en el formulario le daríamos a iniciar y lo primero que pregunta es en calidad de qué estoy accediendo. Si como solicitante, es decir, yo soy el joven agricultor, si como representante, si tengo un poder notarial o un poder suficiente con un certificado digital en representación o como técnico de entidad habilitada, ¿vale? Vamos a probar por esta opción, que entiendo que por los asistentes debe ser la mayoritaria, y a continuación pues me va a preguntar por quién es. Yo soy, ya sabe que yo no soy el solicitante y ahora me pregunta quién va a ser ese solicitante, ¿vale? Tenía preparado, pues vamos a ir al borrador que tengo ya terminado y ahí podremos... No, este no. Aquí. Bueno, aquí tenemos este. Haríamos exactamente igual, solo que este ya está relleno. Lo primero que hacemos, como hemos visto, es rellenar el campo de la persona que va a solicitar la ayuda y aquí tendríamos que marcar la línea 1 o la línea 2. La línea 1 es para aquellos solicitantes que no sean mujeres o para aquellas mujeres que no quieran que no quieran entrar dentro de la bolsa de los 16 millones de euros. Si marca esta línea, no tienes acceso a la ayuda de los 16 millones de euros. Evidentemente, si eres hombre no la tienes, pero si eres mujer, debería marcar esta línea de ayudas para jóvenes agricultores específicas para mujeres, ¿vale? Una vez que se ha marcado cuál es la línea por la que se va a solicitar la ayuda, tendríamos que pulsar aquí, picar dentro del botón que pone pulse aquí. A partir de ahí nos dice que la información relativa al técnico habilitado y si el solicitante está dado de alta en giro o no lo está. Dice que el técnico figura como técnico autorizado y de hecho aparece la comprobación de que la comprobación se ha realizado con resultado válido y la otra cosa que mira es que el solicitante tenga que esté dado de alta en giro, ¿vale? Que esté dado de alta en giro, que sea que tenga cuenta de alta en giro. Si no es así, o si el técnico no está habilitado, no impide la tramitación del borrador, pero
como es uno de los requisitos, estar de alta en giro y que la tramitación se haga a través de una entidad habilitada, y si se registra con estas dos incidencias, pues provocará una incidencia una vez que se registre, ¿vale? Con lo cual, en el caso de no estar habilitado, pues lo que tenéis que hacer, que ya lo sabéis los que estáis aquí, pues pedir que os habiliten como técnico, y en el caso de que no esté de alta en giro, pues hay que hacer la tramitación en Hacienda. Hay una página web para eso y solicitar el alta en giro. Se rellenan los datos del solicitante con los datos obligatorios que aparecen con un asterisco, como siempre, y bueno, pues se enviarán los datos se tramitará pues, a través del técnico que ha habilitado, que ya reconoce que está a través de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, con ese CIF, etc. En la notificación, pues podemos pedir que se notifique al solicitante y a la entidad habilitada, o que se notifique solamente a la entidad habilitada. Al solicitante siempre se le va a comunicar. Aquí tenemos la lista de cuentas dadas de alta en giro, seleccionaríamos aquellas donde queremos que se nos hagan los ingresos y a continuación pasamos al apartado de declaración. Evidentemente tenemos que cumplir, tenemos que poner stick en la primera porque cumplimos los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y la siguiente, la tercera, se compromete a cumplir las obligaciones exigidas. Si estas dos no las cumple, pues evidentemente estás descartándote de la resolución. Respecto a si ha solicitado ayudas para la misma finalidad, pues es muy difícil que haya solicitado ayudas para la misma finalidad porque solo existe una convocatoria cada 2 años para esto. Por tanto, si ya está resuelta la convocatoria anterior, lo más normal es que marquemos que no se ha solicitado. Y en el caso de que se hubiera solicitado porque hubiera habido 2 convocatorias muy seguidas y no se hubiera terminado de resolver una, pues habría que identificar aquí que sí, que se ha solicitado otra, en qué fecha, ante qué administración, por qué importe y si esa ayuda era de minimis o no, que en este caso no es de minimis. Y también hay que marcar esta última, que es que no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras. Si no marcamos eso, pues evidentemente tampoco seremos beneficiarios de la ayuda. Pasamos a la siguiente página. Aquí, bueno, el derecho de oposición, a que no quiero que verifiquen mi DNI, entonces tendré que aportarlo. Y bueno, pues la documentación, que como digo, la única que es obligatoria es el documento anexo 1bis en el caso de persona jurídica. En este caso hemos puesto persona física, pues no habría que apartar nada. En esta página 2, en principio, no hay que marcar absolutamente nada. En la página 3 hay que poner en modalidad de instalación. Insisto, esta es una parte importantísima porque ya vimos, os lo puse antes en la diapositiva, esto no se puede modificar. Una vez que se ha presentado la solicitud, pues tenemos que decidir si es una explotación prioritaria o no prioritaria y si nos vamos a instalar de manera exclusiva o nos vamos a instalar en otra explotación con otras personas. Pues dentro de esas, pues titularidad compartida, cotitularidad, integración en una explotación asociativa existente o explotación en una explotación en el que hay otra solamente para personas jóvenes que se instalan a la vez en esa misma explotación. Tenemos que decir cuál es la situación previa a la solicitud respecto a la titularidad, si somos o no somos titulares de una explotación ya, y cuál es la vía por la que vamos a acceder. O tenemos precontrato, o hemos recibido asesoramiento, o hemos empezado o finalizado la formación necesaria. En este caso, no hace falta que haya sido 24 meses antes, es decir, podemos haber recibido, o en el caso de que fuera el título, por ejemplo, de ingeniero técnico agrícola, de capataz agrícola, si lo hemos tenido hace más de 2 años, eso sí no se considera que estamos en proceso de instalación, aunque lo hiciéramos ese curso hace más de 2 años. Y bueno, pues las otras 7 vías de acceso de demostrar que está en proceso de instalación. Luego tenemos que marcar
que vamos a pedir, si solo prima por instalación o prima y bonificación de intereses, ¿vale? Con el importe del préstamo que vamos a solicitar. Todo eso lo tenemos que saber antes de solicitar la ayuda. Y el tipo del préstamo, pues aquí tendríamos 5 años de carencia, 8 años, 10 años, 15 años, ¿vale? Esas son las 4 modalidades que aparecen en las bases reguladas. Y aquí vienen pues las cuantías de las ayudas que vamos a solicitar. Pues en este caso tenemos los 40.000 básicos más los 10.500 porque la explotación donde nos vamos a instalar está entre 8.000 y 25.000 euros de margen bruto, pues solicitaríamos esos 10.500 y además vamos a comercializar a través de una cooperativa. Con lo cual nos comprometemos, no es que lo vayamos a hacer, no tenemos que aportar ahora mismo nada, pero tendríamos que, entonces tenemos 10.500 más 7.500 serían 18.000, más los 40.000 de la prima básica, pues tendríamos que solicitar una ayuda de 58.000. Lo rellena la aplicación informática solo, ¿vale? Aquí tenemos la capacitación, no la tengo, pero he solicitado la realización del curso de incorporación a la empresa agraria. He recibido asesoramiento, lo cual me va a dar puntos también en los criterios de prioridad. No he presentado el IRPF en el año anterior y el IPREM me declaro responsablemente, porque no he hecho declaración de la renta, que mi renta era inferior a esos 8.600 euros que hemos visto antes. Respecto de agricultor, agricultora profesional, pues no me la juego y no me comprometo a alcanzar la condición de agricultor profesional. Sí voy a solicitar derechos de pago a la Reserva Nacional y, bueno, pues otras cosas que puedan interesar. ¿La instalación supone el relevo de otro agricultor que se jubila? Pues no. ¿La persona solicitante se compromete a residir en la comarca? Pues en este caso me comprometo. ¿Es parado de larga duración? Sí, y aporto el certificado de la Tesorería de la Seguridad Social que lo acredite. Y la persona solicitante suscribe un seguro agrario durante los 5 años siguientes a la fecha en que se determine que ha comenzado a aplicarse el plan empresarial, ¿vale? Mi explotación está en Córdoba, en la comarca de la Campiña Alta, con una producción prevista de 5.000, con un sistema de manejo de no laboreo, tipo de producción a la que me voy a enfocar es ecológica y tengo previsión de mi primera cosecha en 2022, porque la explotación en la que me voy a instalar pues es una explotación en plena producción. El código OTE, pues hay una relación de código OTE y esta es la 502 de plantaciones arbóreas y descripción de la OTE, bueno, he puesto aquí ni idea, pero es descripción de la explotación donde me voy a instalar. El tipo de producción es ecológica. El plan incluye acciones para la integración y comercialización en entidad asociativa. Lógicamente, si he marcado los 7.500 euros de más por la entidad que voy a solicitar, pues evidentemente esto me sirve también para tener los 2 puntos más en la concurrencia competitiva. ¿El plan empresarial incluye acciones innovadoras? No. Y al respecto de la explotación donde me voy a instalar, pues es en el municipio de Adamú, en el polígono 1, parcela 1, recinto 1, uso olivar, superficie de 12 hectáreas, con el ITE 2711.05 en regadío en régimen de arrendamiento, ¿vale? Esa es mi explotación y estos son los hitos a los que yo me comprometo. Acceso a la titularidad de la explotación el día siguiente a presentar la solicitud de ayuda, el inicio de las actuaciones para el desarrollo de la actividad el 26 de enero, alcanzar la condición de agricultor activo el 31 de marzo, la capacitación profesional el 31 de marzo, en fin, las fechas en las que yo me comprometa a la finalización del plan el 30 de septiembre de 2023. Este plan incluye técnicas que garantizan el uso más eficiente del agua de riego en la explotación, pues he marcado que sí, evidentemente tiene que haberlo. Y cuáles son esas actividades, o una instalación de riego localizado, o uso de servicios de asesoramiento al regante, o automatización de los sistemas de mando. Si son todas esas inversiones, pues me estoy comprometiendo a ellas. Es decir, no solamente que me voy a instalar y que me voy a instalar en esa explotación, sino que voy a hacer una nueva instalación de riego localizado, que puedo demostrar que he usado los servicios de asesoramiento al regante y que voy a automatizar los sistemas de mando y por tanto tendré que tener las facturas correspondientes. Voy a utilizar fuentes de energía renovables, pues lo pongo aquí,
y además me voy a instalar en la modalidad de mínimo laboreo o no laboreo con cubierta vegetal. Incluye actuaciones técnicas que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental y en concreto el empleo del laboreo de conservación, ese laboreo, mínimo laboreo o no laboreo con cubierta vegetal. ¿Vale? A la hora de rellenarlo, veis que no es muy complicado. Lo complicado es tener la información correspondiente. A partir de aquí vienen ya los datos económicos, declaración de costes asociados a la explotación, tanto de mano de obra como de amortización, conservación, seguridad agraria, seguro de explotación, comercialización, contribución de impuestos, canon, etcétera. Luego tenemos la previsión de ingresos, los precios esperados, producciones, precios y por tanto ingresos totales, con multiplicación del uno por el otro. Necesidad de financiación ajena, que voy a necesitar al margen de la subvención que voy a pedir. Y bueno, pues el margen bruto que habíamos dicho antes está entre 8 y 25.000 euros, son 15.000 euros. El número de UTAs que genera es 1,2 y bueno, pues aquí está alguna de las actuaciones o gastos necesarios para el desarrollo de las actuaciones de la explotación agrícola. Tendría que haber puesto muchas más porque hemos marcado que vamos a hacer una serie de cosas que nos van a dar puntos, con lo cual todas esas cosas que hemos marcado que nos van a dar puntos deberían estar aquí relacionadas, pero no voy a entrar en ese detalle. Y nos piden pues esa descripción, el tipo de unidad, lo que cuesta y multiplicar lo que cuesta por cada unidad. Y por último, en la página 7, la página donde se incluye ya la cantidad a solicitar y se presenta la solicitud. Vuelve a haber aquí una descripción de cuáles son los criterios de instalación, ¿vale? Los criterios de prioridad. No lo he comentado antes, pero los criterios, hay unos criterios de prioridad para la convocatoria general y otros para la de mujeres, que son exactamente los mismos, excepto que en el de mujeres, obviamente, el de ser mujer, pues no es un criterio de prioridad, porque es un requisito. Por tanto, son los mismos requisitos, solo que uno tiene 33 puntos y el otro tiene 31. Y efectivamente, como os decía, aquí ya sí tenemos que poner de manera manuscrita, no lo hace la aplicación, sino lo que lo tenemos que escribir nosotros, la cantidad que solicitamos y en qué delegación provincial. Y lo siento mucho, pero me he excedido mucho más de lo que debiera porque no he hablado durante una hora. Tenía más previsto, pero me paro y espero que me preguntéis. Vale, ahora sí es verdad que tenías aquí una pregunta de antes, pero era un poco que aclarara los contratos de más de 2 años, pero no sé si lo dejaste ya aclarado, si quieres hacer una pequeña... Yo, si me lo quiere preguntar Rogelio, quien porque no quiera que entiendo, levante la mano. no entiendo si los 2 años están referidos al plazo de 2 años que tienes para hacerlo o que la duración del contrato sea de 2 años. Es lo que no entiendo la pregunta. Dice, voy a repetir lo que ha indicado sobre los contratos de más de 2 años, pero a ver si quiere participar Rogelio y levanta la mano quien quiera hablar y yo le activo el micro. Vale, José Buzón, cuando quieras. Rogelio está sin micrófono, pues escríbelo, Rogelio, a ver si lo puedes detallar un poquito más la pregunta. Un segundo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi duda, primero, comenta que el contrato, si es arrendamiento, tiene que ser contrato de 5 años, ¿verdad? Si arrendáramos, por ejemplo, ahora, antes de, obviamente, de la solicitud, antes de presentar la solicitud, ¿qué sería? ¿5 años o 5 cosechas? La que tendría lo que me comprometería. En principio, la duración no está predeterminada, debería ser 5 años, porque además creo que la ley de arrendamiento rústico, en ausencia de fecha, creo que es ese tiempo. Si aparece fecha, no puede poner menos de 5 años. Lo que pasa es que en muchos contratos no aparece la duración. Pero son 5, si pones 5 años, no tendrías problema. El problema sería que dentro de 5 años no te renovaran el contrato y como tu obligación de ser agricultor la tienes 5 años desde
desde la finalización del plan empresarial, pues estaríamos hablando de prácticamente durante 7 años estaría explotando esa tierra. Normalmente lo que se incluyen son precontratos, que son como contratos, pero condicionados a que te den la ayuda. Entonces, si el periodo se hace contando a partir de que te den la ayuda, pues sí puedes hablar de esos 5 años. Pero si aparece 5 años en términos generales, no va a haber problema en la ayuda. Vamos. Mire, otra de las dudas que tengo es que la solicitante va a ser mi mujer y si solicita la ayuda por la línea general, ¿es exclusivo o puede solicitar la general y la de mujer? O si no entra la de general, podría entrar la de mujer. Tiene que marcar, si quiere acceder al segundo reparto, en el caso de que no entrara en la convocatoria general, tiene que marcar la línea 2. No puedes marcar la 1 y la 2, tienes que marcar o la 1 o la 2. Marcaría yo digo lo que yo haría. Yo, si fuera mujer, marcaría la 2. Ajá, vale. Y si fuera mujer, pero no quiero que me den un trato de favor, entonces marcaría la 1. Vale. Y una última duda. La fecha de implantación ha indicado que es a los 9 meses de la notificación de la resolución, ¿verdad? Sí. Lo que le comento, ella empezó con un plan empresarial justo el año pasado, y el plan empresarial es media UTA y he encontrado una finca con la que pasaríamos la UTA, ¿vale? La intención era tener un arrendamiento a largo plazo y obviamente, como bien dice, si no nos conceden la ayuda, pues no nos haría falta esa finca. Entonces, el plan de resolución, me refiero, podría, entre comillas, olvidarme de seguir con el plan empresarial de media UTA y ya está, ¿verdad? A ver, la incorporación de jóvenes, hay que intentar siempre hacer el mínimo de actuaciones posible para que, como hemos visto, hay más solicitudes que dinero. Pues mientras no cumplas los 41 años y tú sigas teniendo intención de dedicarte a la actividad agraria, intentar no pillarte los dedos. Entonces, si tú tienes 0,5 hectáreas, 0,5 UTAs, a efectos de la administración eres un agricultor precario. Entonces, el agricultor precario prácticamente entra per se en la convocatoria de jóvenes. No te conviene iniciar actuaciones que puedan demostrar que ya estás instalado. Y una de las maneras de demostrar que estás instalado, porque si tienes ya 0,5 UTA, tu cosecha ya ha entregado. No, aún no, le comento porque... pero la acabarás entregando. La acabarás entregando porque si no es de árboles, ¿vale? Entonces, claro, como bien sabes, tardan 4 o 5 años en producir. Ahora mismo lo único que tiene son gastos. Pues, ¿y entonces qué cultivo estás poniendo? Pistacho hemos puesto. Pues pistacho, eso hay que ponerlo muy clarito en el plan empresarial, porque, como he dicho, son 24 meses desde la resolución. Sí, vamos. Con lo cual tienes que demostrar que eres agricultor activo, y para ser agricultor activo, como mínimo, tienes que hacer una declaración de la renta. Bueno, ella no ha hecho declaración de la renta porque era, entre comillas, era parada de larga duración y bueno, con la feminización familiar ha emprendido este plan empresarial y ha solicitado también un crédito. Entonces, pues ha arrancado el plan, como digo, se sembraron los árboles el año pasado y bueno, ahora mismo hasta ahora lo que tiene son gastos. Yo te recomiendo, el instalarse en una explotación que a fecha de finalización del plazo de justificación no ha entrado en producción, no va a ser subvencionable, porque no vas a poder demostrar ninguna actividad agraria. Claro, no. Poder dedicar la dedicación no sé hasta qué punto por eso el tema de buscar hay que buscar otro cultivo que ya esté implantado que te permita generar. Exacto, esa era la idea. Trabajo sí te generará esa explotación, porque aunque no esté entrando en producción, sí te genera trabajo, pero. Sí, ya con eso sí pasamos. Ingresos tienes que tener, y agricultor activo tienes que demostrar que eres, no puedes cobrar
más de subvención que de ingresos de la actividad agraria. Claro, era por eso por lo que hemos tanteado otra pequeña finca en la que sembra otro cultivo y ese cultivo, para que me entiendas, es anual, con el que empezaríamos a coger cosechas anuales y obviamente hasta que el árbol produzca, obviamente vamos a tirar con eso. Bueno, pues Así muchísimas que gracias. ese plan empresarial sí sería admisible. Claro. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Venga, gracias. Hay algunas preguntas en el chat, Antonio, que si quiere las vemos primero y después damos paso a Gloria, que también ha levantado la mano, ¿vale? Te pregunta Elizabeth que si se puede solicitar la ayuda llevando desde 2018 la explotación en arrendamiento. ¿Quién es el arrendador? La pregunta. Si yo la tengo arrendado a un tercero, no puedes. Si no soy el agricultor, no me puedo instalar. Si la explotación soy yo el arrendatario, es decir, me la han arrendado a mí, si esa explotación ya ha entrado en producción y esa explotación es mayor de una UTA y es rentable, pues se va a considerar. Sería el solicitante, Si el arrendatario del solicitante, si esa explotación es una explotación rentable y de más de una UTA, va a ser prácticamente imposible que demuestres que no está instalado ya. Porque tú vas a haber tenido cosecha, porque tú, no sé si lo estás, pero deberías estar dado de alta en el RETA y deberías estar de alta en el censo empresario. Con lo cual, la única posibilidad de que pudiera solicitar la ayuda es que esa explotación que tiene en arrendamiento sea menor de una UTA o genere menos del 35% de la renta de referencia, o sea, genere efectivamente menos del 35% de la renta de referencia, es decir, que no sea una explotación viable. De lo contrario, tú estás instalado, ¿no? Vale. Juan García Camacho te pregunta que en el apartado 7, el número de empleados a crear es de los trabajadores eventuales o fijos o ambos. Pues de todo. No sé si hay una partida específica, no he visto el formato ahora mismo, no lo recuerdo, pero a ver. Creo recordar que tienes que poner de todo en número de trabajadores equivalentes, y no, si vas a tenerlo contratado solamente durante algunos meses, pues el equivalente, ¿no? A ver. Vale, os recuerdo que quien quiera preguntar en directo, que levante la mano y yo le activo el micro, ¿vale? Que en general Pues están preguntando por el apartado de preguntas y respuestas, pero si queréis entrar al seminario se puede sin problema. En la página 5. Sí, aparece aquí mano de obra asalariada eventual en un capítulo, en actual y en previsto, y mano de obra asalariada fija en otro capítulo. Es decir, hay que identificar de manera separada la mano de obra fija de la eventual. Vale, Rogelio te aclara, pero bueno, creo que se parece a la que te decía. La pregunta es: ¿qué pasa si el contrato tiene más de 2 años en vigor a la hora de realizar la solicitud? Que no es válido. Si hace más de 2 años que se liquidó de impuestos respecto a la fecha de solicitud, no sería válido para demostrar que está en proceso de instalación. Vale, Enrique te pregunta que qué se considera que ha finalizado la instalación previo a la solicitud. Pues mira, significa que te has instalado, o sea, que ya eres titular de una explotación que genera más de una UTA, que eres titular de una explotación que tiene una renta unitaria del trabajo mayor del 35% y menor del 120%, significa que obviamente ya eres titular de esa explotación, significa que deberías estar de alta en renta, aunque no lo estés, no lo estás, estaría en fraude de ley, y significa que y si ya ha entregado cosecha, ¿vale? Si se cumplen esos 4 requisitos simultáneamente, tú ya estás instalado. Vale, Juan García te pregunta que en la modalidad de selección, ¿cómo sé si debo marcar prioritaria o no prioritaria? Pues
no tiene, desde el punto de vista de la solicitud de ayuda, es irrelevante. Si no te quieres complicar la vida, marca que no es prioritaria, no te va a dar ningún punto más. Y si luego quieres hacerla prioritaria, pues la haces prioritaria. Eso se ha quedado del formulario que históricamente fomentaba la incorporación en explotaciones prioritarias, pero que no aporta no da ningún punto. Y sin embargo sí que te obliga a calificar esa explotación como prioritaria, que es un proceso que no hemos entrado en mucho detalle, pero bastante farragoso, bastante complejo y bastante útil. Quiero decir que tiene ventajas, pero marcarlo en la solicitud es irrelevante. Puedes no marcarlo, que no te va a dar ningún punto más, y sin embargo sí solicitarlo después, si te interesa. Vale, otra pregunta que dice aquí Cuevas Cordobés, dice que si en la ayuda a la instalación, la ayuda puede ser a la prima y a la bonificación de intereses, o tiene que ser a una o a otra. No, puede ser a las dos, pero tienes que calcular, hay un proceso algo complejo en el que se determina en función de los años del préstamo y de los años de carencia, pues cada euro equivale, cada euro que pides de bonificación de intereses, se corresponde con una ayuda equivalente de X, ¿vale? Si tú pides la modalidad, pues 5-0, es decir, 5 años de pago de intereses y 0 de carencia, pues imagínate, por cada 10.000 euros que pido de préstamo, pues me van a dar 200. Pues si he pedido 100.000 euros, pues me van a restar 2.000. Con lo cual, mi bonificación por intereses sería 2.000 y por tanto mi ayuda a mi prima sería de 88.000, ¿vale? Para hacer la cuenta con la suma, con bonificación y con prima, tendrías primero que calcular cuál es la ayuda equivalente que te corresponde en función del tipo de préstamo que vas a pedir, en función del número de años, del dinero y del periodo de carencia. En función de eso te sale una ayuda equivalente y la ayuda restante hasta la máxima que te correspondiera es la que solicitas por prima de instalación. Pero de alguna manera, yo desconozco cuál es la casuística de cada uno, pero visto desde fuera, te estás arriesgando a perder una parte del dinero porque en un momento determinado el banco no te quiera prestar el dinero o no te lo quiera prestar en 3 meses. ¿Qué? Tú tienes 9 para instalarte y sin embargo, si en 3 meses no has presentado ante la consejería ese préstamo formalizado por el importe que habías dicho que vas a solicitar, pierdes automáticamente ese dinero. Entonces, yo entiendo que es preferible negociar con el banco lo que tengas que negociar, pagar los intereses al banco que le tengas que pagar y cobras toda la prima y parte de la prima pues pagar los intereses del banco. Esa es mi recomendación. No termino, vamos, de hecho en el 99,9% de los casos se solicita la prima por instalación, pero existe la posibilidad de solicitar todo por bonificación de intereses. No puede ser, porque como he dicho va en función del dinero que pides y del interés y del periodo de carencia. Hay un límite, o sea, hay una cantidad asignada por cada euro que pides, por cada euro de préstamo que pides, con lo cual no podrías pedir, prácticamente imposible que pidas 90.000 euros, salvo que vayas a comprar una finca de 1.000.000 de euros, ¿vale? Con lo cual la opción de solamente bonificación de intereses no te interesaría, porque te quedarías por debajo de tu límite y por supuesto puedes pedir las dos. Vale, hay otra pregunta de Rogelio Serrano que dice: ¿un agricultor con menos de una UTA con cosecha desde hace 10 años puede solicitar la ayuda si consigue parcelas para generar más de una UTA? Sí. Vale. Habría que ver también los indicadores, pero entiendo que al ser menos de una UTA, dependiendo de la zona en la que sea, de la rentabilidad, pues lo más normal es que no sea la RUT sea por debajo del 35% de la renta de referencia. Pero habría que ver si tiene menos de una UTA y la RUT es menos del 35% de la renta de referencia, seguro que puede pedir. Es lo que se llama, en términos vulgares o en términos coloquiales para estas cuestiones, agricultor precario. Vale, Enrique te dice que si eres propietario de una parcela desde 2019, pero no la has explotado hasta el momento, no se ha tenido producción, pero se hizo la primera PAC en 2021, ¿se podría solicitar la ayuda? Sí. Vale. Y ahora voy a ver, porque en preguntas no... Habría que ver esa parcela qué características tiene, insisto.
es muy importante la UTA de esa explotación de la que ya eres titular. Es decir, tú ya cumples la primera, en el caso de que fuera una explotación grande y, vamos, grande, viable y más de una UTA, pues ya cumplirías la primera condición, que ya eres titular de una explotación. Si esa explotación te ha reportado ingresos, si no te reporta ingresos, pues un poco complicado. Si eres propietario de una explotación que no te algún tipo de ingreso te tendrá que dar, a lo mejor no procedente de la actividad agraria, es un arrendamiento. En ese caso, tú no eres agricultor, tú eres arrendatario. No puedes constar como que ya está instalado porque tú no eres agricultor. Pero si haces PAC es porque eres agricultor, si no, no deberías hacer PAC. Son cosas complicadas. Lo que sí está claro es que hacer PAC, aunque es una vía de acceso para demostrar que está en proceso de instalación, también es una condena en el sentido de que se sabe el tamaño que tiene tu explotación. ¿Vale? Y deberías declararla, si tú eres el agricultor que declara esa PAC, tú tendrías que tener ingresos de esa explotación. Y si esa explotación tiene más de una RUT y tiene más de una UTA, pues también te va a resultar complicado demostrar que no estás instalado. ¿Vale? Aunque tú no estés cobrando el dinero, no sé quién lo estará cobrando. Vale, en el chat también Gloria te pregunta, está un poquito más larga, te la voy a leer. Posibilidad de incluir en el proyecto de inicio de actividad, entre otras fincas arrendadas a título individual, un contrato de explotación compartida con una sociedad mercantil propietaria de una finca de 70 hectáreas de olivar arbequino ecológico. La sociedad no posee derecho de pago único, tan solo tiene una subvención medioambiental por cultivo ecológico y su pertenencia al CAE. ¿Sería posible incluir este acuerdo en el proyecto de joven agricultor y solicitar a la Reserva Nacional los derechos de pago único? Un joven solo se puede instalar o de manera exclusiva o en una sociedad. Y en el caso de instalarse en una sociedad, tiene que tener más del 50% del capital de esa sociedad. Si no se da el caso, eso de no entiendo qué opción es esa de un contrato compartido de explotación. El joven se instala de manera exclusiva o dentro de una sociedad. Y si está dentro de una sociedad, tiene que tener más del 50% de esa sociedad. Vale, de todas formas, Gloria, si ves que no ha quedado respondida tu pregunta, pues levanta la mano que quizá a lo mejor te lo puedes explicar mejor. Juana te pregunta que los jóvenes que no tengan capacitación profesional presentaron la solicitud para participar en los cursos. No. Vale. Si no no se, tiene por, el ningún módulo... por el hecho de haber presentado la solicitud al IFAPA, no se considera que haya iniciado el proceso de formación. Vale. Vale, es que el IFAPA, por lo que te pone ahí para que el que no lo pueda leer, que el IFAPA no lo han llamado aún y está a la espera de eso. No va a poder, no va a poder ser esa la manera para demostrar que está en proceso de instalación. Va a tener que buscar con precontratos o contratos de arrendamiento, porque para que demostrar que está en proceso de formación tendrías que haber hecho al menos uno de los módulos del curso de incorporación a la empresa agraria. Vale, Juan te pregunta que si se puede adquirir una explotación agraria en 2022 y la persona que lo solicita comienza su actividad agraria en 2023. ¿Podría esa persona solicitar la ayuda y sea otra persona la que va explotando su propiedad? Puede acceder a, como lo hemos visto antes, yo soy el titular soy el propietario, no soy el titular, perdón. Titular es el agricultor, para que nos entendamos. Yo soy el propietario y yo lo tengo arrendado o cedido o lo que sea a otra persona. Yo no soy el agricultor. Y una vez que me resuelvan en 2023, porque hasta 2023 no creo que haya resolución, ojalá que fuera antes, cuando decido dedicarme a la actividad agraria, pues sí, efectivamente no hay inconveniente. Vale. Preguntan que si podrías aclarar cuáles son dos propietarios no es posible. La instalación tiene que ser o exclusiva o en una sociedad. ¿Vale? Por indiviso, no. Preguntan cuáles serían los cursos necesarios del IFAPA. Pues los cursos de incorporación a la empresa agraria. Ahí entras en la página del portal del IFAPA y aparecen la tipología de cursos dependiendo de la orientación, pues serán en una zona o en otra.
y como insistí al principio, tenéis que hacer el curso en relación, o tenéis que solicitar el curso en relación a la explotación donde os queréis instalar, no en el primer curso que salga, ¿vale? Aunque tienen una serie de módulos comunes, el título te lo dan para una tipología de explotación concreta. Te preguntan si sabe el tiempo estimado de la resolución. Pues de ahí aparece que son 6 meses, pero no conozco ningún de los últimos años, no han tardado menos de 1 año y pico. Vale, De hecho, la de incorporación de jóvenes de la convocatoria 2020 de Jaén y de la ITI de Jaén y la ITI de Cádiz han tenido resolución provisional ahora y se terminaron de solicitar a principios de 2021. Vale, Han Maribel. tardado 1 año en la resolución provisional. Pero vamos, en ese orden de magnitud, pues si corren mucho, claro, que no, menos de 18 meses, 12, 18 meses es el periodo que normalmente vienen tardando. Hay otra pregunta de Maribel Belmonte que dice que su explotación está muy limítrofe a la comunidad de Murcia y que necesitaría Murcia no sí. cuenta. Vale, Todas las parcelas que estén en OCA. Murcia no van a contar a efectos de nada. De hecho, la explotación tiene que estar mayoritariamente en Andalucía. Independientemente de que las de Murcia no se tendrían en cuenta esas parcelas para los cálculos de los indicadores, pero además, evidentemente, la explotación tiene que ser mayoritariamente andaluza. Ella dice que necesita la de Murcia para conseguir esa UTA. Pues no le va a ser válida para solicitar aquí. Vale, ya está. Dice que si se podría mandar por correo electrónico, si se mandará por... Le mandamos los seminarios. Bueno, la info del seminario, por supuesto, yo le daré a quien se encargue de la distribución la hoja de cálculo, que no la hemos visto. No nos ha dado tiempo porque me enrolla mucho. La presentación y el manual de solicitud, y también he visto que por ahí pedíais el enlace a los cursos del IFAPA, pues pasamos también el enlace a los cursos del IFAPA, que es bastante fácil de encontrar. Vale, ya por último, Maribel te pregunta que cuántos sabemos los técnicos que ya estamos habilitados para presentar las ayudas, porque hasta el momento... Lo siento, Maribel, pero esta misma mañana me ha contestado la consejería que todavía no estás. Ni tú ni Maricho. Vale. De los seis técnicos y técnicas que están sin habilitar, por alguna razón que no me han explicado, me han dicho los que no están y que estáis las dos en ese listado. Estamos haciendo el gerente todo lo posible hablando con el director general para que se solucione, pero no sé cuál es el problema, pero no estáis habilitadas todavía. Bueno, pues creo que ya no hay ninguna pregunta más, así que la resolución definitiva de la convocatoria 2020 de Jaén, ¿se sabe cuándo saldrá la resolución? No. Si acaba de terminar el plazo prácticamente de alegar. Ahora tienen que ver toda la documentación que se haya presentado, más todas las alegaciones, tienen que estudiarla y, en fin, pues pasarán, no sé, no te sé calcular, porque se han tardado 1 año en el anexo 1, que no tiene ninguna documentación asociada. Como he dicho antes, la única documentación que hay que tener, la tienes que tener en tu casa. ¿Vale? Tú tienes que haber solicitado el curso del IFAPA, tendrás que tener los presupuestos que correspondan para justificar ese plan empresarial que has hecho, pero todo eso lo tienes que tener para ti. Documentalmente no has tenido que aportar nada. Si ahora tienen que verificar, han tardado 1 año y la verificación la están haciendo ahora, pues... O sea, que no les recomendaría que presentaran otra vez la solicitud, ¿o sí? Yo les diría que sí la presentaran. En ese caso en el que, bueno, hemos visto antes que se ha solicitado ayuda para la misma convocatoria, pues sí, pues que lo vuelva a marcar ahí y que ha solicitado, en qué convocatoria y por qué importe. Porque además en esta tiene más dinero que en la anterior, o sea que aunque solo fuera por eso, pues le interesaría, ¿no? Vale, y ya... la ITI de Jaén estaba con las reglas anteriores de los 70.000 euros y la actual tiene 90.000. Y si encima además es mujer, pues
más a su favor para por lo menos solicitarlo. Cuando si le conceden la de Jaén, pues puede renunciar a la de Jaén y esperar a que salga esta, o aceptar la de Jaén y renunciar a este expediente. En fin, que no limita para nada sus opciones en la de Jaén el hecho de que solicite ahora. O eso sí, al técnico que le corresponda, pues le da el doble de trabajo. No sé si le pagarán el doble, no creo. Bueno, ya la última sí que sí. Enrique pregunta que querría hacerlo en ecológico, que cuánto tiempo se tarda en la certificación de esa producción. Bueno, depende del cultivo, hay un periodo de transitorio en el que no se puede certificar el producto como ecológico, pero la parcela sí. Y a efectos de esta ayuda lo que interesa es la parcela, no el cultivo. Desde el primer año puedes certificar que estás haciendo prácticas de agricultura ecológica, aunque los productos, si procedes de una explotación convencional, no los puedes certificar como ecológicos pues hasta pasados 2, 3 o los años que indique el reglamento de producción ecológica. Pero a efectos de esta ayuda, el mismo momento en el que tú hayas empezado a cumplir con las normas de producción ecológica, te la certifican y lo que te interesa es la parcela, no la producción. A efectos de la ayuda ahí. Bueno, O sea, que no hay que esperar nada. Es decir, en el plan empresarial no hay que poner, porque tarde 3 años, por ejemplo, un producto leñoso en poder ser comercializado como ecológico, no puedes retrasar tu finalización del plan empresarial 3 años, sino que tú ya tienes que ir trabajando una vez que empieces con la explotación agraria en orientar la producción ecológica y que te la certifiquen justo antes de solicitar el tercer y último pago. Vale. Venga, le voy a dejar a Juan que nos ha preguntado y ya sí de verdad que terminamos. Y si tenéis más preguntas, pues no dudéis en llamar a la federación, a provinciales o aquí a Antonio, que seguro que os aclara cualquiera de estas ayudas. Me dice Juan que has comentado que la propiedad de la explotación no puede estar a nombre de 2 personas físicas, sí podría estar a nombre de una SL. Sí, siempre que el joven que se instala tenga más del 50% de la titularidad de esa explotación. Si son 2 jóvenes, pues pueden tener el 50% o el porcentaje que quieran. Los jóvenes que se instalan en una sociedad tienen que tener la mayoría en esa sociedad, del tipo que sea. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Lamentamos que nos hayamos demorado un poquito más, pero creíamos que era importante responder a todas las preguntas que teníais. Y muchas gracias y espero que haya sido fructífera. Adiós. La próxima.